Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del profesor Inclán, esperando que se encuentren bien, que hayan pasado buena semana, que en sus hogares todo esté marchando en orden. Y aquí continuamos con nuestra materia de mercadotecnia directa, donde hemos visto diferentes estrategias, tácticas y demás con las cuales vamos a procurar, como su nombre lo dice, llegar directamente al consumidor, extendiéndole una oferta de modo tal que le hacemos creer que es solamente para él y procurando que el consumidor acepte nuestra oferta. Todo esto nos conlleva a preguntarnos, bueno, ok, sí, ya hemos visto de qué manera puedo llegar al consumidor, pero ¿cómo sé en dónde localizar al consumidor? Pues esto nos lleva justamente al siguiente tema, que es la base de datos. ¿De qué hablamos al mencionar base de datos? Pues es justamente una actividad con la cual tomamos registros, información del consumidor, con la cual nos va a hacer posible contactarlo. Es decir, si gustan verlos de esta manera, los datos de identificación del consumidor. ¿Como cuáles? Pues el nombre, su teléfono, ya sea celular o fijo, su correo electrónico, su dirección, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión es que tal vez dependiendo de lo que le pretendamos extender, requeriremos unos u otros. Pero están de acuerdo que el dato de ley es mínimo el nombre. Porque si no, pues ni modo que le extienda mi cartita así de fulano de tal. ¿Correcto? Bueno, eso es la base de datos. Ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo registrar mi base de datos de una manera óptima? Pues no hay como tal una manera totalmente eficiente u óptima al 100%, ya que esto a su vez también depende de cada uno. Pero así de fácil se los voy a poner. Ustedes que tienen teléfono celular, ahí tienen una función que se llama agenda, donde es donde tienen mínimo los números celulares de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos. Eso es justamente una base de datos que les permite contactar a la persona en cuestión para algún asunto particular, ¿correcto? Al mismo tiempo yo les pregunto, bueno, fuera de la agenda del teléfono, ¿dónde más tienen estos números de contacto? ¿Verdad? Bueno, entonces ahí ya entra en cuestión si ustedes optan por esos mismos números que tienen, los anotan en una agenda. A lo mejor se me ocurre, abren una hoja de Excel y ahí guardan también nombres y números. Eso también es base de datos, ¿va? Como les indico, realmente ya dependiendo de tal vez el tamaño de la base de datos o los interesados que nosotros queremos registrar, ya podríamos hacer nuestra base de datos de diferentes maneras. Nada más que al mismo tiempo hay que poner un código clave o algo que nos permita identificar. ¿A qué me refiero? Bueno, reconozco que no lo van a hacer así, pero es para ejemplificar. Aquí tengo una pelotita con el nombre de un negocio de pastes. Entonces, si yo optara por hacerlo, y consciente de lo que conlleva, pero realmente nadie me lo impide, es que a lo mejor yo puedo hacer mi base de datos de negocios de pastes, ¿en qué? En pelotitas. ¿Me explico? Entonces yo ya sé que si requiero contactar a un negocio de pastes, yo sé que la información está en ¿dónde? En una pelotita. Nada más que aquí la contraparte es que si yo tengo 100 pelotitas, y díganme si no, nunca falla, que si tengo 100 y empiezo a buscar desde la número 1,
siempre la encuentro en la número 100, ¿verdad? Bueno, esa es una forma. Por ejemplo aquí, igual, lo dicho, yo sé que no lo van a hacer así, pero para ejemplificar. Tengo un cilindro con el nombre de nuestra universidad. Pues entonces yo también podría determinar que todos mis contactos de universidad estén plasmados en ¿qué? En cilindros. Y esto me va a permitir que si yo necesito contactar una universidad y yo sabiendo que los pastes están en las pelotas y las universidades en los cilindros, me va a ahorrar por lo menos el factor de no perder tiempo buscando en las pelotas. ¿Sí? ¿Me voy explicando, chicos? ¿Va? ¿Qué tenemos aquí? El Mundial Rusia 2018 en un vaso. Exactamente lo mismo. Si yo hago mi base de datos de mundiales en vasos, pues nuevamente, ¿no? Yo tendría un vaso de Rusia 2018, uno de tal vez Francia 98, etcétera, etcétera. Y otra vez se hace presente el factor. Si yo quiero retomar la información de los mundiales, ya sé que tengo que buscarla en los vasos y no en los cilindros y no en las pelotas. Ajá. Y así como gusten hacerlo, ¿va? Ojo, dato muy importante. Bueno, más bien como curiosidad. Esto es algo que surgió a base del coleccionismo. ¿Qué? Dicen que un buen coleccionista debe de tener 3 piezas de todo. ¿Por qué 3 piezas? Una para usarla, otra para guardarla y otra por si se pierde cualquiera de las dos. Aunque esto fue implementado sin querer queriendo por los coleccionistas, es algo que las empresas manejan actualmente en su base de datos. ¿A qué me refiero? No garantizo si el CEUNI, pero debería de hacerlo. De todo lo que es la matrícula estudiantil, el CEUNI debe de tener 3 veces la misma base de datos, a las que vamos a determinar A, B y C. En estos momentos CEUNI consulta la base de datos A para la razón que sea. En el dado caso de que la base de datos A se pierda, se la roben, se deteriore o lo que gusten, entonces el CEUNI va a recuperar la información con la base de datos B, pero a su vez tiene que encargarse de sacar la base de datos D para nuevamente tener las 3. ¿Me explico? Volviendo un poquito a lo que les comentaba anteriormente, de que ustedes tienen sus contactos en el celular y no los tienen en ningún otro lado, les roban el celular y ¿qué pasa? ¿Quedó claro de esta manera? Entonces justamente eso es nuestra base de datos, que ya posteriormente con otros cuantos factores podríamos ser un poco más detallistas, pero eso los vemos en la próxima clase, ¿va? Espero que aquí todo claro. Cualquier duda, comentario, me lo hacen saber.